Capítulo 1030. Papá es popular. Ansen, navegando por los pasillos del supermercado, llevaba a Bao-er en brazos. Había pasado tanto tiempo en el santuario que regresar a las comodidades de la civilización era un agradable cambio de ritmo. Bao-er y Ansen tenían cada uno un helado, y estaban deliciosos. Profesora Q, Langxi. Ansen vio a dos personas que le eran familiares. Una de ellas era una mujer muy elegante. Su nombre completo era Ku Wange y era profesora en la Universidad de San Pablo. La otra mujer era Ku Langxi, a quien Ansen había conocido en el santuario del tercer dios. Ansen. Ambas se sorprendieron bastante. Ansen también se sorprendió, especialmente al verlas juntas. Parecían bastante cercanas entre sí. ¿Son ustedes dos buenas amigas? Adivinó Ansen, inseguro de la naturaleza exacta de su relación. Langxi es mi hermana mayor, no sabía que la conocías. Ku Wange sonrió. Cuando vine por primera vez al santuario del tercer dios, Langxi me ayudó mucho. Simplemente no esperaba que ustedes dos fueran hermanas. Ansen sonrió. Ku Langxi se sonrojó y dijo: ¿Estás segura de que fui yo quien te ayudó? Fue gracias a ti que Chumin y yo pudimos volver aquí. Ku Wange intervino para decir: ¿No me dijiste que fue Sanmu quien te ayudó? Yo soy Sanmu. Ansen sonrió. Ven a mi casa a cenar esta noche, entonces. A nuestros padres realmente les gustaría conocer, saludar y agradecer a la persona que salvó a mi hermana. Dijo Ku Wange. No hay necesidad de eso. Dijo Ansenador. He querido hacer esto por mucho tiempo, así que, si realmente no estás ocupada, te agradecería mucho que pudiéramos tener una reunión. Suplicó Ku Langxi. Está bien, entonces. Habían soportado muchas dificultades juntos, así que Hansen no estaba completamente en contra de unirse a ella por una noche. Por cierto, ¿esa es tu hija? Es linda. Preguntó Ku Wange. Bao-er. No, ella es solo una bestia alma humanoide. Aunque la trato como si fuera mi hija. Ansen había empezado a usar eso como una explicación de lo que era Bao-er, enmascarando su verdadera y enigmática identidad. Si se supiera que Bao-er era una criatura de algún tipo, una que en realidad podía venir a la alianza, la gente sin duda se volvería loca. Se produciría un alboroto, todo con Ansen de nuevo en el centro de atención. Si hubiera otras criaturas que pudieran venir a la alianza, las cosas serían mucho más peligrosas para los humanos. Y lo que es más, temía que Bao-er pudiera ser llevada por el gobierno si se exponía su naturaleza. Como tal, lo mantuvo en secreto. Eso debe ser bastante raro. Miraron a Bao-er con mucha sorpresa. Bao-er extendió la mano y dijo: Hermosas tías, abrácenme. Inmediatamente, ambas se enamoraron de Bao-er. No les importó que fuera una bestia alma mascota, como se les había dicho, y estaban ansiosas por tratarla como a cualquier bebé normal. Si bien Bao-er podía ser dulce y tenía la ingenuidad de un niño de verdad, después del tiempo que había pasado con ella en el santuario, Ansen había llegado a saber que Bao-er tenía una beta malvada dentro de ella. No era del todo inocente. Bao-er incluso podía ordenar a Moment Queen que hiciera cosas por ella. Después de la presentación de Bao-er a Ku Langxi y Ku Wange, la bebé pudo obtener muchas cosas que Ansen generalmente prohibía. Había fingido ser lo más adorable posible, logrando que las dos a las que llamaba tías le compraran muchas cosas. Gran parte de estas cosas eran solo comida chatarra. Ansen pensó que era un desperdicio comprarle esa comida. Creía que sería inútil para su desarrollo. Además, a Hansen tampoco le gustaba gastar demasiado. Y con el vientre de Bao-er como un agujero negro, podía comer y nunca estar satisfecha. No podía arriesgarse a malcriarla. Pero ese día, esas dos chicas disfrutaron mucho alimentando a Bao-er con lo que ella pidiera. ¿La has estado maltratando?
¿Por qué tiene tanta hambre? Ku Wange miró a Ansen con inquietud. Ansen se encogió de hombros y pensó para sí mismo. Todo es diversión, piruletas y besos por ahora. Si solo tuvieras que cuidarla por unos días, entenderías lo difícil que es cuidarla. Después de que terminara su tiempo de compras, Ku Wange llevó a Ansen y Baoer a su casa. Sus padres saludaron a Ansen con mucha pasión. Estaban tan agradecidos de que Ansen hubiera podido devolver a Ku Langxi a la alianza sin daño, después de su ausencia de muchos años. Mientras Ansen estaba en profunda conversación con sus padres, Ku Langxi llevó a Baoer a su habitación. Baoer, ¿este vestido me queda bien? Preguntó Ku Langxi, después de colocar a Baoer en su cama. No. Eres demasiado vieja. Dijo Baoer, con los ojos entrecerrados. Ku Langxi se congeló, completamente aturdida por la respuesta que había recibido de un bebé. Su actitud era muy diferente a cuando estaba cerca de Ansenador. Era como si su ternura se hubiera evaporado por completo. Eres tan vieja. Y usar ropa tan anticuada, no es de extrañar que no te hayas casado todavía. Nunca te casarás con nadie si sigues así. Baoer habló con un tono profundo, serio y áspero, mientras chupaba su chupete. Ku Langxi no esperaba que un bebé mascota la insultara de esa manera. Baoer colocó sus pequeñas manos debajo de su mandíbula y dijo: Sí, no creo que te cases nunca. Por supuesto, si no te opones al concepto, puedo hacer que mi papá sea tu esposo por un periodo de tiempo temporal. Solo tendrás que comprarme cosas buenas durante la duración. Ku Langxi todavía estaba congelada, con sus ojos bien abiertos mirando a Baoer. Baoer pareció estar sumando algo con sus dedos y, finalmente, dijo: Papá es popular, así que esto te va a costar al menos 200 helados. Cuando Ansen estuvo listo para irse, las hermanas lo miraron extrañamente. Evitaron el contacto visual y ni siquiera se despidieron. Pero antes de irse, Ku Langxi le dio mucha comida a Baoer. Baoer, ¿hiciste algo para ofender a tus dos tías? Preguntó Ansenador. Me comporté. Dijo Baoer, mientras masticaba gelatina. Ansen volvió a casa para descansar los 2 días siguientes, pero Lin Weiwei le envió un mensaje. Le decía que una persona había llegado al refugio y que le gustaría reunirse con Ansen en la comunidad virtual. Capítulo 1031, Montaña Fénix Dios. La razón por la que se iban a encontrar en la comunidad virtual era porque Injunao tenía un contrato con un espíritu. Él escapó del refugio donde estaba encerrado, así que regresar al santuario podría haber resultado en una muerte dolorosa. Cuando Ansen fue a encontrarlo, vio a Lin Weiwei, Lin E, Chen Huizao sin de pie junto a un joven alto. Lin Weiwei se lo presentó, y Injunao procedió a explicarle a Ansen los asuntos preocupantes. Yo y el hermano 7 pensamos que quizás no estabas al tanto de la existencia de un espíritu rey. Sin embargo, cuando supe que habías podido matar a una supercriatura, temí que nos hubiéramos preocupado demasiado. Injunao suspiró. No, esta es información importante. Me alegro de haberme enterado de esto, y aunque sabíamos de las supercriaturas y los espíritus rey, no sabíamos que había un espíritu rey en las cercanías. Si no hubieras arriesgado la vida y la integridad para informarnos, podríamos haber sido sorprendidos con los pantalones abajo. Dijo Ansen con aprecio. Injunao luego dijo: De nada. Si tienes un lugar a donde ir, es mejor que te mudes ahora. De lo contrario, quédate aquí y nunca regreses al santuario. Ansen preguntó: Hermano Chin, aparte del emperador espada sagrada, ¿hay algún otro espíritu rey o supercriatura de la que debamos saber en la región? Injunao respondió rápidamente: No hay más espíritus rey. Pero supercriaturas. Sí. Hay 2 de ellas. Una pertenece al emperador espada sagrada a través de un respeto mutuo, ganado por él al haber salvado la vida de la supercriatura una vez. La otra supercriatura está ahí por contrato.
Cuando Hansen escuchó que había dos supercriaturas, se sintió consternado. Si el emperador Espada Sagrada estuviera en un viaje a algún desierto remoto, podría haber tenido más fácil obtener su piedra espiritual. Pero con la noticia de que todavía había dos supercriaturas allí, custodiando el refugio, dudaba que pudiera lograrlo. Además, si hubiera supercriaturas, el resto del refugio tendría que estar lleno de espíritus de sangre sagrada y reales. Hansen no podía matarlos a todos en su nivel actual. Podría activar su modo de espíritu rey super, pero tendría una hora para completar toda la conquista. Incluso si arriesgaba a correr adentro con el único propósito de obtener la piedra espiritual, si hubiera estado escondida, no tendría tiempo suficiente para eliminar a los enemigos allí y luego comprometerse con una búsqueda. Su cuerpo también quedaría prácticamente paralizado después. Hermano Chin, ¿puedes decirme sobre el desierto Fénix y la montaña Dios? A Hansen le gustaba la idea de matar al espíritu rey, pero tenía que recopilar tanta información como pudiera. Sí, puedo decirte lo que sé. Después de esto, Injunao le dijo a Hansen todo lo que sabía. El desierto Fénix era un dominio de criaturas ahora, pero hace 100.000 años, un espíritu emperador gobernó el área. El título de este espíritu era Fénix, y él fue el espíritu más poderoso que jamás haya existido en el santuario del tercer dios. Pero luego fue al santuario del cuarto dios, sin dejar ningún heredero. Con el tiempo, el refugio de Fénix se conoció como la montaña Dios. Muchos guerreros atravesaron esos desiertos abrasadores, todos en busca de la montaña Dios y el tesoro que contenía. Pero nunca se logró nada de esas búsquedas. De hecho, la mayoría ni siquiera encontró la mítica ubicación conocida como la montaña Dios. El refugio Espada Sagrada estaba bastante cerca del desierto Fénix, pero por mucho que lo intentara, ni siquiera el emperador Espada Sagrada había podido localizar la montaña Dios. Cuando el hermano 7 entró en el santuario del tercer dios, apareció en el refugio Espada Sagrada. El emperador Espada Sagrada acababa de perder una pelea, y en su mal humor, planeaba matar al hermano 7 en un vano intento de sentirse mejor. Pero el hermano 7 logró demostrarle al espíritu que sería útil. Después de ser perdonado, trabajó incansablemente a su servicio. Eventualmente, ayudó al emperador Espada Sagrada a descubrir la ubicación exacta donde se podía encontrar la montaña Dios. El hermano 7 fue bueno. Hizo algo que un espíritu rey no pudo hacer. Dijo Chenú. Todos compartían este pensamiento. Injunao dijo. No es un gran luchador, la fortaleza de su mente es su mayor activo. Es inteligente. Es un profesor de geografía, que casualmente está bien versado en las artes del Feng Shui. Si bien demostró ser de cierta valía, todavía dudaba en querer ayudar a un espíritu rey. Entonces, a pesar de que lo ayudó a localizar la montaña Dios, se aseguró de que tomara mucho tiempo. El hermano 7 es un buen hombre. Dijo Hansen, admirándolo. Pero aún así, todo fue en vano. Continuó diciendo Injunao. El emperador Espada Sagrada encontró un objeto ajeno. Este objeto le permitió encontrar la entrada de la montaña Dios. Se ha llevado al hermano 7 con él, pero el hermano 7 dijo que haría todo lo posible para evitar que el espíritu obtuviera un cierto tesoro, sin importar lo que costara. Injunao suspiró y habló con remordimiento, diciendo. El hermano 7 es un hombre tan honorable. No debería ser obligado a morir de esta manera. Todavía respiro solo por él, habría muerto hace años si no fuera por él. Él es quien me ordenó venir aquí y informarte de todo esto también. ¿Dijiste que dejó un mapa que mostraría dónde está la montaña? Preguntó al senador. Sí. Respondió Injunao. ¿Puedo tener una copia? Preguntó al senador. Claro. ¿Pero qué piensas hacer con ella? Se preguntó Injunao. Quiero ir a la montaña Fénix Dios, tal vez haya algo que pueda hacer para ayudar al hermano 7. Dijo Hansen, entrecerrando los ojos. Injunao parecía estar en shock, y dijo. No. No puedes. Ese lugar es demasiado peligroso, y el emperador Espada Sagrada es muy poderoso y fuerte.
Y con el contrato del hermano 7, no hay forma posible de que pueda salvarlo. Si hay voluntad, hay un camino. Ansem no explicó demasiado sobre lo que estaba pensando hacer. Más que nada, en este momento, simplemente quería ese mapa. Capítulo 1032. El tesoro. Ansem llegó al desierto, con el mapa en la mano. Era muy detallado, y había muchos puntos de interés marcados en él. Localizar su posición exacta no fue nada difícil. Debido a la continua ausencia del zorro plateado, Ansem viajó allí solo con Bauer. El emperador Espada Sagrada no había venido solo, aunque, según lo que le habían dicho. Aún así, siempre que no hubiera supercriaturas acompañándolo, Hansen pensó que lo haría bien. Lo que más temía Ansem era la montaña hacia la que se dirigía. Después de todo, alguna vez había pertenecido a un espíritu emperador. No tenía idea de qué esperar o qué podría encontrar una vez que llegara. Llevando un paraguas para desviar el brutal calor de esa región, viajó al senador. Bauer, que estaba en su otro brazo, tenía la lengua fuera como un cachorro. No parecía que le gustara mucho el clima tampoco. Pero de repente, Ansem se encontró con una duna que estaba llena de los restos de escorpiones muertos. Eran de color fangoso y bastante grandes. Cada uno tenía aproximadamente el tamaño de un coche pequeño. Tenía que haber al menos 300 de ellos esparcidos. A juzgar por las heridas que habían sufrido, cada uno había sido asesinado de un solo golpe. Ansem volvió a consultar su mapa y se observó que habría una gran cantidad de escorpiones en una ubicación que parecía ser donde él estaba en este momento. Estaba en el camino correcto. Parece que el emperador Espada Sagrada pasó por aquí. Ansem volvió a revisar las heridas para ver si podía estimar cuándo exactamente habían muerto. Por lo que pudo decir, habían sido asesinados no más tarde de un día antes. Estaba cerca. Eran criaturas de sangre sagrada, pero Ansem no trajo ninguna consigo. Eran incomibles, según el hermano 7. Esto no solo se aplicaba a los escorpiones. Curiosamente, casi todos los monstruos que poblaban ese desierto tenían la extraña propiedad de ser incomibles. Su tasa de caída para las almas bestiales también era horrible. Como tal, no podía esperar recibir ninguna en su aventura allí. Por supuesto, eso era lo que le habían dicho y lo que estaba escrito en el mapa. Intentar mordisquear él mismo era la única forma en que podía confirmar si era cierto o no. El hermano 7 dijo que, después de matar a 1000 monstruos allí, solo había podido obtener un alma bestial. Con los cuerpos allí, al menos, Ansem sabía que iba en la dirección correcta. Después de 4 días de viaje, Ansem se encontró casi caminando en círculos. A primera vista, uno habría asumido que las habilidades cartográficas del hermano 7 eran muy malas, pero realmente era una ruta extraña que tenía que tomar. Pero después de ver esos cuerpos, Ansem confiaba en que finalmente lo llevarían a la montaña de Dios y se mantenía en la ruta divertida que el mapa decía que tenía que seguir. Y no estaba equivocado. En poco tiempo, una montaña entró en la vista, su pico anidado sobre nubes brumosas. Destacaba, y era un espectáculo llamativo. Pero simplemente había llegado a su visión en un instante, bastante cerca. Debería haber sido capaz de ver una montaña así desde muy lejos. Como si hubiera aparecido de la nada, un enorme edificio de piedra estaba ahora delante de él. Se tomó un momento para admirar su esplendor, pero se preguntó qué había en la cima, en el pico que estaba oculto a la vista. La montaña era enorme, sin embargo. Era difícil comprender su tamaño y tenía que tener muchos cientos de millas de longitud. Estaba decorado con una gran variedad de plantas verdes, pero la tierra que lo componía era como cobre brillante que brillaba al sol del mediodía. El refugio Fénix se había sellado y, en efecto, se había convertido en una montaña como en las leyendas. Ni siquiera otros espíritus emperadores serían descuidados al acercarse a un lugar así.
Pero la tarea que tenía antes y ahora era localizar su entrada, y para un lugar tan grande, eso no sería fácil. Ansem usó su aura Dongsuan para escanear los alrededores. No pudo ver a ningún humano o espíritu delante de él. El mapa terminó aquí, sin embargo. Esto era muy probable porque el hermano 7 mismo nunca había ido más lejos. De todos modos, Ansem se puso manos a la obra. Tenía que encontrar la entrada de ese lugar lo antes posible. Sin atreverse a volar, Ansem simplemente caminó. La montaña no era demasiado empinada, pero las laderas aún eran amplias. Después de todo un día de viaje, todavía estaba en lo que podría considerarse las estribaciones. Las plantas que había visto estaban por todas partes. Eran encantadoras allí, y era agradable saber que no había ningún ser nefasto acechando debajo de sus doseles. De hecho, no había criaturas en absoluto. Sin embargo, Ansem se preocupó, sin saber cuánto tiempo tardaría en rodear la montaña, si eso era lo que iba a tomar para localizar la entrada. ¿Tal vez debería dirigirme directamente al pico primero? Ansem decidió aventurarse directamente hacia arriba en su lugar. Le llevó todo un día de viaje cuidadoso llegar allí. O al menos eso pensó inicialmente. Después de llegar a lo que creía que era el pico, vio uno aún más alto más adelante. Continuó su ascenso a esta nueva cima de la montaña, pero cuando llegó a la cima, se dio cuenta de que habría otro pico para escalar. La montaña parecía interminable. Ansem decidió mirar hacia abajo por donde había venido. Incluso las nubes parecían estar muy lejos ahora. Este pico no conduce a un palacio celestial, ¿verdad? Se preguntó, a pesar de saber que los refugios no tenían palacios celestiales. De repente, Baoer saltó de los brazos de Ansem. Siguió corriendo en una dirección, dirigiéndose hacia allí con un vigor repentino. Baoer, ¿a dónde vas? Ansem llamó, persiguiendo al bebé fugitivo. Algo claramente había llamado su atención y su deseo, y ella se arrastró tan rápido que finalmente desapareció de la vista de Ansem. Tomándose un momento para escanear el área, Ansem la encontró de nuevo. Estaba subiendo a un árbol. Extrañamente, era solo un pino. Pero desde sus ramas, Baoer saltó y desapareció de nuevo. Baoer. Solo había un pino allí, entonces, ¿cómo podía haber desaparecido simplemente? Papá, ven rápido. Hay tesoro. Ansem escuchó su voz, pero no podía ver dónde estaba ella. Entonces, siguió de donde venía el sonido. Capítulo 1033. Tomando el tesoro. Ansem trepó al pino, pero aún no podía ver a Baoer. Baoer, ¿dónde estás? Gritó Ansem. Aquí. La cabeza de Baoer asomó por detrás de una pared metafísica contra la que rozaba el árbol. Al ver solo su cabeza, mirándolo desde fuera de lo que parecía ser una pared de piedra, estaba perplejo, por decirlo menos. Extendió el brazo y trató de tocar la misma pared de la que asomaba la cabeza de Baoer, y para su sorpresa, la atravesó. Era una ilusión. La pared parecía sólida como una roca, pero eso era solo en apariencia. No había nada físico allí, en absoluto. Papá, ven. Dijo Baoer. Ansem atravesó todo su cuerpo, y cuando levantó la vista, notó que estaba en una gran cueva. Mirando hacia atrás, podía ver el pino que había escalado y el resto del entorno. Era como un espejo de un solo sentido. La cueva no parecía nada especial, sin embargo. Entonces, lo que podría haber estado oculto allí no era inmediatamente evidente. Había muchas estalactitas, pero eso era todo, en términos de decoración. Baoer se sentó sobre una roca, mordiendo champiñones morados.
Hansen vio que había muchos otros hongos cerca de la roca en la que ella estaba sentada y pensó que se veían deliciosos. Pero sabía que cuanto más colorido era un hongo, más venenoso podía ser. De vuelta en el mundo de la Alianza, no se habría atrevido a comer uno. Al ver a Bauer masticando felizmente, sin embargo, sabía que no podían ser todos malos. Así que decidió probar uno. Tomó uno y hundió los dientes en su húmedo sombrero. Luego se lo comió todo. Inmediatamente se sintió realmente fresco, mientras un escalofrío le recorría el cuerpo. Punto de geno de sangre sagrada +1. Eso fue una gran sorpresa. Estaba más que feliz, descubriendo que los hongos allí podían proporcionarle puntos de geno de sangre sagrada. Él y Bauer se quedaron allí un rato, masticando alegremente tantos hongos como pudieron. Una y otra vez, los anuncios aparecieron para An Senador. Pero después de comerse el quinto hongo, los anuncios se detuvieron. Ya no podía recibir más puntos de geno sagrados de ellos. Bauer continuó comiendo tantos como pudo, sin embargo. Después de un rato, se recostó y eructó. Ella también había terminado. Hansen decidió hurgar un poco más en la cueva. Parecía bastante profunda y podría haber mucha espeleología que hacer antes de que terminara de explorarla toda. ¿Podría entrar al refugio desde aquí? Se preguntó An Senador. Si la entrada estaba tan bien escondida como esta cueva, se imaginó que nunca encontraría la manera de entrar. Probablemente tendría que inspeccionar cada centímetro de la montaña para encontrar otra pared que no fuera una pared que pudiera haber existido, al igual que la que lo había llevado allí. Tal tarea llevaría años. La idea de continuar explorando esta cueva, sin embargo, le preocupaba a An Senador. Se sentía como si ya no pudiera hacer uso del aura Dongsuan. Intentó usarlo y sintió que su radio se reducía a 1 metro. Luego, nada. Ya no podía usarlo en absoluto. Esa debió ser la razón por la que no pudo sentir las bendiciones que los hongos habrían proporcionado, y solo decidió comerlos al ver a Bauer disfrutarlos. Bauer, vamos. Deberíamos ir más profundo, Dijo Hansen, y así se fueron. La cueva era bastante recta, sin caminos ramificados. El dúo caminó durante horas, y aún así, no había fin a la vista. Lo único notable que ocurrió en ese largo viaje fue tropezar con otra variedad de hongos. Bauer estaba llena, sin embargo, así que no estaba interesada en comerlos. Hansen comió uno, pero descubrió que no hacían nada. No hubo aumento de puntos. Entonces, convocó a Meopt y Golden Growler y les hizo comer los hongos. Había seguido alimentándolos con gotas de agua durante bastante tiempo, pero había pasado un tiempo desde que las gotas habían influido en su crecimiento. Las gotas de agua ya no los hacían más fuertes. Después de viajar un poco más, Hansen vio una luz al final del túnel. Estaba emocionado de ver qué podría haber adelante, pero dudaba que encontrara la entrada al refugio Fénix a través de esa cueva sucia. Cuando salió de la cueva, estaba de vuelta afuera. Extrañamente, sin embargo, ya no había picos que escalar. Había salido a la cima absoluta de la montaña. Cuando miró hacia abajo, las montañas parecían grandes flores de loto. Cada pétalo era uno de los picos. No era de extrañar que le hubiera llevado mucho tiempo llegar al punto más alto. Sobre este pico principal, había un gran árbol. Tenía que tener al menos 100 metros de altura, pero estaba muerto, seco como el carbón. Sin embargo, era hueco. También cabe destacar que el árbol parecía haber sido cortado por la mitad. Debe haber sido cortado por algún arma terrible. Me pregunto qué tipo de arma sería capaz de cortar este árbol. Se preguntó Hansen mientras examinaba el árbol. Después de notar que el árbol era hueco, Hansen decidió echarle un vistazo. El espacio interior era tan ancho como una cancha de baloncesto. Mirando hacia adentro,
Hansen notó una pluma dorada dentro del tronco. Estaba allí a plena vista. La pluma de 2 metros de largo brillaba en oro, como la luz de las estrellas. También hacía calor, incluso para Hansen, que era excepcionalmente talentoso cuando se trataba de lidiar con el fuego. Se sintió como metal cuando Hansen la tocó. Y trató de levantar la pluma por su punta dura. Desafortunadamente, a pesar de usar toda su fuerza, no pudo moverla. Era aterradoramente pesada. Capítulo 1034. El Fénix desciende y el emperador muere. Hansen se sorprendió. Era un hombre fuerte y podía levantar incluso los objetos más pesados. Esta pluma, sin embargo, requeriría un peso que superaba sus capacidades. Actualizado por. Era más pesado que cualquier metal que hubiera conocido. Pero sin querer rendirse, Hansen flexionó sus músculos y se preparó para intentarlo de nuevo. ¿Es este metal? ¿O es la verdadera pluma de algún pájaro? Pero si pertenecía a un pájaro, ¿cómo podría una criatura así volar con un ala llena de ellas? Mientras pensaba, Hansen intentó arrastrarla de izquierda a derecha. La pluma era casi como una espada sin empuñadura. Se convirtió en una hoja supremamente afilada. Hansen sacó una piedra de acero Z y la frotó contra la pluma. Con notable facilidad, la piedra de acero Z se partió en dos como si estuviera hecha de mantequilla. Incluso con Tallá, tuvo que usar mucha fuerza para cortar las cosas. Cuando Tallá estaba en las manos de Hansen, podía usarse para matar supercriaturas en el santuario del tercer dios. Si Tallá hubiera sido empuñada por un mero evolucionador, su uso significaría una lucha para matar a una criatura insignificante incluso del santuario del primer dios. Pero sin mucho esfuerzo, peso o fuerza, la pluma cortó sin esfuerzo la piedra de acero Z en dos. Era como magia. Quizás su peso se correlacionaba con su fuerza, y esa era la razón. De cualquier manera, era notable. Mirando el borde de la pluma, Hansen tuvo una sensación enfermiza. Se veía tan delgada. Dándole otra sacudida a la pluma, lo hizo con mayor cuidado. Era casi aterrador lo afilada que era la pluma. Se sentía como si tuviera el poder de atravesar la estructura del espacio y el tiempo. Este es un gran premio. Desde que encontré esta cosa aquí arriba, en la montaña Fénix, la llamaré la espada Fénix. Hansen nunca había sido hábil a la hora de poner nombres a las cosas. Hansen sacó su espada Tallá. Sus longitudes eran diferentes, pero harían un buen dúo. Con ellas, podría practicar doble vuelo. Necesito practicar doble vuelo. Si no lo hago, ¿sería un desperdicio de 2 buenas espadas? Se dijo Hansenador. Si se iba ahora del área, con la espada Fénix, habría estado satisfecho. Ni siquiera le importaba mucho encontrar una forma de entrar al refugio, ya. Pero inicialmente se había aventurado a este lugar con la esperanza de rescatar al hermano 7 de un espíritu cruel. Hansen salió del árbol con un nuevo vigor para encontrar una entrada al refugio Fénix. De repente, sin embargo, lo golpeó una extraña sensación. Se sentía como si a la montaña le faltara algo. Los picos de la montaña Dios eran como pétalos, pero desde donde ahora estaba, podía ver que algo andaba mal. Solo se dio cuenta de lo que faltaba porque estaba en el punto más alto. Hansen no sabía mucho sobre Feng Shui, así que si hubiera estado más abajo, nunca se habría dado cuenta. Hansen empacó la espada Fénix, tomó a Baoer y se dirigió a una parte de la montaña que no tenía las características distintivas para que encajara en el collage de pétalos de loto. Estaba situado en la mitad de la montaña. Sin necesidad de volar, simplemente se deslizó hacia abajo. Se detuvo en una plataforma de piedra y se volvió para mirar una pared de cobre que bordeaba la parte posterior de la misma. Había sido adornada con una variedad de enredaderas que Hansen rápidamente quitó, con la esperanza de que la pared de cobre fuera otro marco de puerta metafísico.
Desafortunadamente, después de presionar contra el cobre de todas las maneras posibles, no se reveló nada. Era sólido. Sin embargo, era terco. Y siguió tocando la pared de cobre, decidido a encontrar algo. Finalmente, sus manos recorrieron una extraña hendidura. Era como una pequeña ranura, y tan delgada como el brazo de Bauer. Quitó más enredaderas para revelar un carácter escrito. La eliminación de más enredaderas expuso una serie de palabras diferentes escritas en un idioma que Hansen no conocía. Hansen llamó a Thornbarron para preguntarle si era un idioma de los espíritus. Su respuesta fue: Sí, estas son palabras de espíritus. ¿Qué dicen? preguntó Hansenador. Thornbarron tenía una expresión curiosa, casi perpleja en su rostro, y dijo: El Fénix descendió a la montaña de Dios y el emperador murió. Hansen no lo entendía realmente, así que le preguntó a Thornbarron si ella lo entendía. Ella le dijo: Bueno, puedo leerlo, pero ni siquiera yo estoy segura de qué significa todo. ¿Dice algo más? Había muy poco en qué basarse, así que pensó que debía haber más. Thornbarron frunció el ceño y simplemente dijo: Las palabras son extrañas. No tienen significado. Thornbarron continuó leyendo las palabras inscritas, pero tenían poco sentido. No había cohesión ni forma en lo que estaba escrito. Era todo un galimatías. Luego, Thornbarron dijo: Sé lo que significa cada palabra, pero está todo revuelto como si no tuviera sentido. No hay significado en lo que viene después de la primera línea. Mientras discutían esto, la plataforma tembló como si un terremoto acabara de empezar. Capítulo 1035. La peregrinación de 1000 aves. La plataforma descendió. Descendió lentamente hasta que se detuvo frente a una puerta de piedra. ¿Es esta la entrada al refugio Fénix? Hansen estaba encantado, pensando que podría haberlo encontrado. Miró las muchas enredaderas que cubrían el marco de la puerta. Parecían intactas, lo que le decía que el emperador Espada Sagrada aún no había llegado. O, si lo había hecho, el espíritu no había pasado por aquí. Hansen invocó al espíritu Forja Espada. La traición y el peligro podían acechar por delante, así que pensó que el espíritu podría ser un buen señuelo. A la orden de Hansen, Forja Espada abrió la puerta. No ocurrió nada fuera de lo común, simplemente se abrió como cualquier puerta normal. Más allá de la puerta descansaba una escalera de piedra que descendía hacia abajo por un largo camino. Finalmente, las escaleras dieron un giro. Lo que acechaba en la parte inferior, Hansen aún no podía decirlo. Junto con Bauer, Hansen entró. Forja Espada lideró el camino, y después de un tiempo aventurándose hacia abajo, llegaron ante un palacio. Sorprendentemente, no había habido peligro, y nada inherentemente peculiar les llamó la atención. Incluso la puerta del palacio parecía normal. La puerta estaba entreabierta, y por lo que podía ver desde donde estaba, había muchos objetos de cobre en el interior. Había un horno, una campana y varias estatuas, todas forjadas en cobre. Al entrar, observó estatuas a ambos lados del pasillo de entrada. Todas representaban aves. Había un pavo real, una grulla, un gorrión e incluso una de abejas. Las paredes tenían mosaicos y placas, con temas y diseños que giraban en torno a las aves. En el techo había una pintura de un gran pavo real morado. En el suelo embaldosado, había muchas ilustraciones de grullas. Era como un museo dedicado a las aves y solo a las aves. Una imagen de un ave adornaba todos los lugares donde Hansen miraba, e incluso los pilares del pasillo estaban decorados con imágenes o tallas de las mismas. Hansen deambuló por el palacio durante un tiempo, pero, curiosamente, no encontró una sola imagen de un fénix. ¿Es porque el emperador Fénix se parecía a un fénix, de todos modos? Adivinó Hansenador.
Aparte de las estatuas y las demás decoraciones basadas en aves, no parecía haber nada de valor. Lo único destacable era el trono. El emperador Fénix debe haber estado sentado justo ahí. Pero, ¿por qué solo quedan pinturas y estatuas aquí? Pensando en esto, Ansem luego le dijo a Forja Espada que examinara el trono más de cerca. El trono estaba grabado con una serie de ilustraciones de aves, como todo lo demás en el palacio. Después de que Forja Espada terminara de investigar el asiento, Ansem decidió sentarse en él. Después de que Ansem se sentó en el trono, de repente pareció como si las estatuas frente a él cobraran vida. Parecía como si estuvieran allí, listas para obedecerle. Este tipo del emperador Fénix tenía buen gusto, Pensó Ansenador. Era extraño imaginar que el emperador Fénix dedicara tanto tiempo y esfuerzo a simplemente poder sentarse allí y disfrutar de las obras de arte y los sentimientos que éstas evocaban. Era una sensación única, pero solo se podía lograr sentándose en el trono. Con el poder del emperador Fénix, podría haber reunido sin duda alguna una bandada de aves genuinas. Era extraño ver tanta atención y tiempo dedicados a la creación de aves falsas. Ansem continuó sentado en ese trono, observando las aves bajo una nueva luz. Eventualmente, sin embargo, su rostro se oscureció. Siguiendo una sensación de hormigueo, las aves realmente comenzaron a parecer más y más vivas. Eventualmente, fue atacado por la sensación de que las aves estaban a punto de volar hacia él. Todo parecía tan real. Puede que en realidad fueran estatuas, pero estaban formadas, esculpidas y construidas de una manera tan convincente como un ave real. Y lo que es más, ninguna ave se parecía a otra. Cada una tenía una personalidad, a pesar de ser objetos construidos. Muchas podrían haber parecido bastante similares, pero había variaciones menores para hacer que incluso esas se destacaran de sus pares inanimados. ¿Era su sala de estudio, tal vez? Ansem sintió que había aprendido algo a través de esta observación ociosa. Ansem había aprendido una vez el camino celestial y 7 giros, que luego combinó en Aero. Esta técnica estaba asociada con las aves. Después de observar a los pájaros un rato más, sintió como si estuvieran relacionados de alguna manera con el talento aero autodidacta. Al simplemente observar a los pájaros frente a él, sintió como si se le hubiera dado una mayor comprensión de Aero. Estaba aprendiendo mucho sobre las aves, solo con observarlas. Se dio cuenta de que había muchas cosas sobre las aves que nunca antes había visto o incluso considerado, y fue como si su mente hubiera traspasado un velo, y ahora estaría operando en un plano de existencia superior. Ahora estaba en un mundo diferente. No sabía que podía hacer eso. Pensó Ansem, considerando las nuevas opciones que se abrían ante él. Ansem luego centró su atención y examinó cada pájaro individualmente. No estaban vivos, pero cada vez que volvía a mirar a un pájaro que había mirado previamente, parecía diferente. Ansem se puso de pie para mirar mejor. Antes de que Ansem se sentara en el trono, no había notado nada peculiar en el salón. Después de sentarse en el trono y volverse a poner de pie, su percepción de todo había cambiado. Era como una imagen en 3D. Al principio, la imagen de la sala era simple y sin sentido. Pero ahora, mirando de cerca, era como si se hubiera roto una cerradura. Podía ver las cosas de manera diferente, desde una multitud de ángulos diferentes. El salón, por supuesto, había sido diseñado mejor que cualquier imagen en 3D que se haya hecho jamás. Su profundidad era incomparable y descubrirías y aprenderías una serie de cosas nuevas, dependiendo de dónde te pusieras. Cada uno tenía una personalidad diferente y cada uno veía las cosas de manera diferente. Los pájaros también eran así. Todos parecían únicos y cuando los miraba desde diferentes ángulos, se sentía diferente con respecto a ellos. Ansem no sabía cómo se sentían los demás, pero sintió como si acabara de entrar en un tesoro. Era un tesoro de conocimiento,
y lo que había aprendido sobre Aero allí era diferente a cualquier cosa que pudiera aprender leyendo un libro. Capítulo 1036. Alo Alo. De alguna manera, el Aero de Ansem se activó. Se sintió increíblemente ligero, como si pudiera dispararse hacia el cielo en cualquier momento. Mientras Ansem continuaba su observación de los pájaros, de repente escuchó un estruendo. Se dio la vuelta y vio una pared en el lado izquierdo del salón que se elevaba. En el interior, había una habitación. Un espíritu de 3 metros de altura estaba de pie en el interior, y solo una simple mirada bastó para reconocer cuán monstruosamente poderoso era. Poseía 3 ojos, todos los cuales brillaban como plata como el cabello del espíritu. Parecían vivos y goteaban de emoción. 100.000 años. Yo, Xie-Qin, soy libre una vez más. No perdió tiempo, gritando a todo pulmón. Resumaba una emoción febril. Ansem observó al espíritu con gran sorpresa. Cuando llegó allí, su aura Dongxuan no había estado disponible. Como tal, había sido incapaz de detectar la presencia del espíritu. Si el espíritu hubiera estado atrapado allí durante tanto tiempo, debía haber algo especial en él. Sin embargo, Ansem no tenía miedo. Y no lo haría, incluso si el espíritu fuera un espíritu rey. Después de todo, siempre podía usar su modo de espíritu super rey. ¿Qué estás mirando? Ven aquí y póstrate ante mí. El espíritu, que se proclamó a sí mismo como Xie-In, ordenó. ¿Me estás hablando? Preguntó Ansem en shock. Se había confundido a Ansem, un humano, con un espíritu. Ese fue un gran error de juicio, no algo que un espíritu rey probablemente haría. Ansem creía que, si realmente hubiera estado atrapado allí abajo durante 100.000 años, el espíritu todavía creería que los humanos son salvajes primitivos. Tal vez tal error estaba justificado, y tal vez ni siquiera sabía nada sobre la humanidad ocupando los refugios en absoluto todavía. ¿Eres una criatura? Xie frunció el ceño. Tal vez había estado atrapado allí demasiado tiempo. No, soy un espíritu. Solo soy especial. Ansem sostuvo su puño mientras hablaba, y continuó. Soy Sanmu, mi rey. Solo eres un espíritu real, ¿no? ¿Qué es tan especial en ti, exactamente? Xie miró a Ansem con sospecha. Aún así, había un brillo de una cierta satisfacción al haber escuchado a Ansem referirse a él como rey. ¿Abriste mi celda y me liberaste? Xie Rey le preguntó a Ansenador. Simplemente estaba caminando por aquí, admirando el lugar. La pared se abrió por sí sola. Explicó Ansenador. Xie Rey miró la habitación y dijo. Ese pavo barato. Me usó para eliminar a los invasores de este lugar. Me jugó como un violín, y yo bailé directamente en su trampa. Dijo Xie Rey, mientras miraba a Ansenador. ¿Dijiste que tu nombre es Sanmu? Sígueme. Cuando reclame el tesoro, dejado por ese pavo, te daré una pequeña parte como recompensa. Gracias. Ansem hizo una reverencia. Ansem prefería la paz. No había necesidad de que creara más enemigos si podía evitarlo. Además, el espíritu rey no había mostrado ni una pizca de hostilidad. Por lo tanto, no parecía haber ninguna necesidad particular de matarlo. ¿Es ese un bebé? Preguntó Xie Rey, mientras miraba a Baoer. Sí, es mi hija. Su nombre es Baoer. Dijo Ansenador. Xie Rey respondió. Eres tan débil. ¿Por qué desperdiciarías tiempo teniendo un bebé? Ansem pensó que era desagradable. Las personas poderosas siempre sentían que solo ellas deberían tener bebés. Xie Rey observó la sala mientras iban, aparentemente perdido en sus pensamientos. Xie Rey cruzó el salón hacia el otro lado y dijo. Por aquí. Ya es hora de que revisemos el tesoro del pavo.
Ansem supuso que el pavo al que se refería era el emperador Fénix. Creyendo que el espíritu realmente sabía el camino, no vio ningún problema en seguirlo. Pero en el siguiente segundo, el puño de Sien King brilló con una luz plateada. Luego, rompió una pared que había sido decorada con una serie de símbolos de aves. Alu, alu, alu. Gritó Sien King mientras seguía golpeando la pared. Rompió una pared de 1 metro de espesor de piedra sólida. Ansem se sorprendió de lo que el espíritu había logrado hacer de repente. Antes, él mismo lo había probado con su nueva espada Fénix. Con un golpe, solo pudo introducirla 1 pulgada en la pared. Además, Ansem tenía miedo de las trampas, por lo que había pasado la mayor parte del tiempo en el refugio con mucho cuidado. Este espíritu parecía ser un poco imprudente. ¿Qué estás haciendo ahí? Ven aquí y quédate cerca. Sien King frunció el ceño y luego murmuró. No puedo creer que me trajera un tonto. Ansem no prestó mucha atención al insulto que le habían hecho y simplemente siguió como el espíritu quería. Después de salir del pasillo, llegaron a un corredor que se bifurcaba. Ansem se preguntó hacia dónde podría decidir ir el espíritu, pero de nuevo, comenzó a cantar. Alu, alu. Luego, rompió la pared que tenían delante con el puño. De esta manera, continuaron por algún tiempo. Ansem se mantuvo cerca, mientras Sien King rompía una pared tras otra. Se imaginó que el espíritu eventualmente se cansaría de hacer eso, pero nunca pareció hacerlo. Simplemente siguió adelante, pared tras pared. Es genial. Se dijo Ansenador. Capítulo 1037. Petrificado. Sien King debió haber derribado 1 docena de paredes, cada una un atajo a través de lo que tenía que ser una especie de laberinto. Había innumerables caminos que se bifurcaban, cada uno guiado por gruesas paredes que tenían alrededor de 1 metro de altura. De esta manera, rompiendo paredes, procedieron. Alu, alu. Otra pared fue derribada. Más allá, algo nuevo saludó sus ojos. Era otro palacio, solo que de menor tamaño que el anterior. Sin embargo, tenía una piscina en su centro y un árbol en medio de ella. El árbol era extraño. Medía 2 metros de altura y solo tenía 2 hojas. Entre las hojas había un único fruto gris. Parecía robusto, del tamaño de un balón de fútbol, pero se veía viscoso y enfermizo. Fruta de jade sagrada. Sien King miró la fruta con mucha emoción. Extendió la mano e intentó agarrarla. Pero antes de que pudiera, la fruta se rompió. Desde su interior pegajoso, brotó un jugo. La cara de Sien King se volvió repentinamente fantasmal, por lo que golpeó la fruta con el puño. El jugo de la fruta salpicó el suelo de cobre enlosado y, después de un momento de reposo, comenzó a corroer violentamente la superficie del cobre. Ansem era consciente de lo sólido que era ese cobre, por lo que era aterrador ver la potencia de ese jugo. Si tocara a un humano, Ansem no podía imaginar el dolor que le ocurriría a su víctima. La mano de Sien King sufrió un par de gotas de ese líquido corrosivo y le había dañado bastante la mano, goteaba sangre. El jugo no era ninguna broma, si también había logrado atravesar y destrozar su mano mientras aún ardía con la poderosa luz plateada. Todo lo que Ansem podía pensar era lo agradecido que estaba por haber decidido colgarse a varios metros detrás de Sien King. Si estuviera más cerca, podría haber sido rociado por ese horrible fluido. Jugo de rey cadáver, esa maldita gallina. Solo es una suerte que me haya entrenado en las formas de combatir el mal. Una salpicadura de esta sustancia es todo lo que se necesita para derribar incluso al espíritu más poderoso. Después de explicarlo, Sien King golpeó el árbol y lo partió en 2. Cuando se rompió, una niebla gris se filtró por los 2 extremos rotos. De repente, quedó petrificado e incapaz de moverse.
Ansem se sorprendió al ver otra trampa que saltaba inmediatamente para atrapar a Sien King. El emperador Fénix debió haber sabido qué tipo de persona era. La gente común no habría golpeado el árbol justo después de una cosecha estropeada, pero Sien King sí. Sabiendo que reaccionaría de esta manera, el emperador Fénix había construido otra trampa sorpresa para cuando lo hiciera. El jugo de rey cadáver era simplemente un señuelo, y no era realmente la forma planeada de detener a Sien King. No era ni la mitad de eficiente que una sustancia que pudiera petrificar. Ansem no tenía idea de lo que era, pero había funcionado sin fallos. En un instante, un espíritu rey quedó totalmente petrificado. Mientras Ansem se acercaba para inspeccionar el árbol, Sien King comenzó a gritar. Puso mi asma de piedra jade dentro del árbol. Va. Débil. Tendrá que hacerlo mejor que eso para petrificarme. Voy a desenterrar su cadáver. Sien King había logrado recuperar el control de sus ojos y su boca, pero su cuerpo todavía estaba rígido. ¿Qué estás mirando? ¿Vas a ayudarme o qué? Gritó Sien King. ¿Cómo puedo ayudarte? Le preguntó Ansenador. No era de extrañar que el emperador Fénix lo hubiera encarcelado allí. Si hubiera sabido que estaba encerrado, Hansen no lo habría ayudado. El espíritu puede que no haya sido hostil, pero no era de la misma especie y no se podía confiar en él al 100%. Sien King respondió. Ese furtivo sabía que usaría mi poder rompemal para romper ese árbol que contiene el miasma de piedra jade. He sido petrificado, sí, pero solo mi exterior. Rompe las piedras que me envuelven y seré libre. ¿Pero soy tan débil? Fingió Ansenador. Sien King dijo. Pero tienes que intentarlo. Normalmente, solo su llama inmortal puede romper estas piedras, pero vale la pena intentarlo. Ansem miró a Sien King y pensó que era extrañamente ingenuo. Se preguntó por qué el espíritu estaba tan seguro de que Ansem estaría dispuesto y sería capaz de salvarlo de su encierro. Entonces Ansem recordó el tiempo que había pasado en la base de espíritus, y cómo los espíritus de nivel inferior seguían ciegamente a alguien superior y les proporcionaban puntos de geno de espíritu. Un espíritu real intentaría salvar a Sien King, sin importar lo que pasara. Pero Ansem era solo un humano, y no sentía ninguna obligación de salvar o seguir realmente a un espíritu que podría haber sido superior a él. Date prisa. La piedra está empezando a asentarse dentro de mi carne, fortaleciéndose. Si cooperamos, tal vez la combinación de nuestros poderes sea suficiente para romper esta maldición. Suplicó Sien King. Ansem se preguntó si debía o no revelar quién era realmente. Pero justo cuando lo estaba considerando, escuchó que una pared a un lado de esa cámara comenzaba a elevarse. ¿Hay alguien aquí? Ansem miró a su alrededor, buscando un lugar donde esconderse. Sien King se dio cuenta de esto también, así que dejó de hablar. Ansem vio a dos hombres de pie detrás de ese muro levantado. Era un humano y un espíritu, y ambos estaban visiblemente sorprendidos de ver a Ansem allí. Obviamente habían entrado esperando que el lugar estuviera vacío y libre de otros. ¿Quién eres tú? Preguntó el espíritu, mirando a Ansenador. Su poder parecía aplastante, como si pudiera aplastarlo como un insecto. Ansem pensó para sí mismo. Este debe ser el emperador Espada Sagrada. El humano a su lado debe ser hermano 7.